Hermanos y hermanas, hay preguntas que parecen no tener respuesta, que nos inquietan y nos invitan a reflexionar profundamente. Hoy abordamos una de esas preguntas. ¿Por qué Dios, en su infinita misericordia, no perdonó a Satanás ni a los ángeles que se rebelaron? ¿Qué hizo que seres creados en gloria y perfección fueran condenados eternamente, sin posibilidad de redención? ¿Qué tan grave fue su pecado para merecer tal destino? Para entender esto, primero debemos remontarnos al origen de Lucifer. Él no siempre fue el adversario de Dios. Al contrario, fue creado como un querubín glorioso, lleno de luz y sabiduría. En Ezequiel capítulo 28, versículos 14 a 15 se dice: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. En medio de piedras de fuego te paseabas. Fuiste perfecto en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Dios le dio una posición de honor, una cercanía especial con su trono. Pero entonces, algo sucedió en su corazón. Lucifer no solo deseó más, deseó el trono de Dios mismo. En Isaías capítulo 14, versículos 13 a 14, podemos leer sus palabras: Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. Este no fue un simple deseo de grandeza, fue una rebelión total contra el Creador. Satanás no se conformó con servir a Dios, quiso ser Dios. Ese orgullo lo cegó, lo apartó de la luz y lo llevó a tomar una decisión que sellaría su destino para siempre. La rebelión de Satanás no fue un error momentáneo, ni un acto impulsivo. Fue una elección deliberada, nacida del orgullo y la soberbia. Y aquí está el punto crucial, hermanos. Para que exista el perdón, debe haber arrepentimiento. Satanás no solo pecó, endureció su corazón contra Dios. La gracia divina no puede actuar en un corazón que no la acepta. En Hebreos capítulo 10, versículo 26, se nos advierte: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esta verdad no solo explica la caída de Satanás, también es un recordatorio para nosotros. Pero quiero que reflexionemos más allá de lo evidente. La pregunta no es solo por qué Dios no perdonó a Satanás. La verdadera pregunta es: ¿qué nos enseña esto sobre nosotros mismos? Satanás, al igual que nosotros, tuvo libre albedrío. Pudo elegir servir o rebelarse. Eligió la rebelión. Nosotros enfrentamos esas mismas decisiones todos los días. Cada vez que elegimos el orgullo sobre la humildad, la soberbia sobre el arrepentimiento, nos acercamos a ese camino de separación. Y aquí es donde entra la diferencia crucial. Mientras nuestro corazón esté dispuesto, el perdón de Dios siempre estará disponible. ¿Por qué Satanás nunca se arrepintió? Porque el orgullo lo consumió. No pudo humillarse ante Dios. Y el orgullo, hermanos, no es solo un pecado más. Es el que cierra la puerta a todos los demás. Cuando el orgullo gobierna el corazón, no hay espacio para el arrepentimiento. Santiago capítulo 4, versículo 6, nos recuerda: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La caída de Satanás no solo es una historia sobre un ángel que se rebeló, es un espejo en el que debemos mirarnos. ¿Cuántas veces hemos dejado que nuestro orgullo nos aparte de quienes amamos, o incluso de Dios? Hermanos, Dios no desea que sigamos ese camino. A diferencia de Satanás, nosotros tenemos una puerta abierta, una invitación constante a volver a Él. Primero de Juan capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este regalo está disponible para todos nosotros, pero debemos estar dispuestos a aceptarlo, a reconocer nuestra fragilidad, a decirle a Dios: perdóname, Señor, porque sin ti nada soy. La caída de Satanás nos enseña que Dios no tolera el pecado, pero también nos muestra que su misericordia está siempre lista para los que se humillan ante Él. Que esta historia no solo nos impacte, sino que nos inspire a cuidar nuestro corazón, a mantenernos humildes y a buscar su gracia todos los días. Porque mientras Satanás eligió la condena eterna, nosotros podemos elegir la redención eterna. Hermanos y hermanas,
Ahora que hemos reflexionado sobre la caída de Satanás y su orgullo como la raíz de su condena, surge otra pregunta importante. ¿Qué impacto tuvo esta rebelión en el universo? ¿Qué tan grande fue el daño causado por esta elección de apartarse de Dios? Para entenderlo, debemos mirar más allá de los cielos y observar cómo esta decisión cambió no solo su destino, sino también el de los ángeles que lo siguieron y, eventualmente, el nuestro. Cuando Satanás se rebeló, no lo hizo solo. Según Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Estas estrellas representan a los ángeles que eligieron seguirlo en su rebelión. Esto no fue solo una desobediencia, fue una guerra celestial, una batalla donde aquellos ángeles, cegados por el mismo orgullo de Satanás, decidieron darle la espalda al Creador que les había dado vida. Y, al igual que Él, también sellaron su destino. Imaginen esto, seres creados en gloria, en la presencia misma de Dios, viendo su luz, su amor, su perfección, y aún así eligiendo rebelarse. ¿Qué tan grande debe ser el orgullo para tomar una decisión como esa? Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más impactante. Su elección no solo afectó su destino, su rebelión marcó el inicio del conflicto espiritual que aún hoy vivimos. ¿Por qué digo esto? Porque aunque Satanás fue expulsado del cielo, no dejó de buscar cómo alejar a la creación de Dios de su amor. Desde el principio, su meta ha sido la misma: arrastrar a la humanidad hacia la misma condena que él enfrenta. En el libro de Génesis, vemos su primer ataque, la tentación en el jardín del Edén. Allí, con palabras llenas de engaño, sembró dudas en el corazón de Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Génesis capítulo 3, versículo 1. Así, el mismo orgullo que lo llevó a su caída se convirtió en su arma más poderosa contra nosotros. Nos tentó con la misma mentira que se dijo a sí mismo: podrán ser como Dios. Y aquí es donde debemos reflexionar, hermanos. Satanás no solo se rebeló, trajo consigo el pecado al mundo. Un pecado que no solo afecta nuestras acciones, sino también nuestra relación con Dios. Isaías capítulo 59, versículo 2, nos dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto es lo que Satanás busca: separarnos de la fuente de la vida, de la gracia, de la redención. Y lo hace sembrando en nosotros el mismo orgullo que lo destruyó. Pero no todo está perdido. A pesar de la entrada del pecado en el mundo, Dios, en su infinita misericordia, trazó un plan para nuestra redención. Mientras Satanás busca destruir, Dios busca restaurar. Y aquí está la gran diferencia entre nosotros y los ángeles caídos: nosotros aún podemos volver a Él. En Romanos capítulo 5, versículo 20, se nos dice: pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Este es el regalo que Satanás rechazó, pero que nosotros aún tenemos a nuestro alcance. ¿Te das cuenta de lo valioso que es esto? Mientras que Satanás y sus ángeles cerraron sus corazones para siempre, nosotros tenemos la oportunidad de abrirlos. Podemos elegir el arrepentimiento. Podemos elegir la gracia. Pero debemos estar alerta, porque la tentación de seguir el camino del orgullo está siempre presente. Hermanos, cada día enfrentamos una batalla espiritual, una lucha que no siempre vemos, pero que es muy real. Efesios capítulo 6, versículo 12 nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás y sus ángeles caídos siguen activos, buscando alejarnos de Dios, buscando llenar nuestros corazones de orgullo, de soberbia, de autosuficiencia. Pero no debemos temer, porque si bien esta batalla es real, también lo es la victoria que tenemos en Cristo. Hermanos, Satanás ya fue vencido. La cruz marcó su derrota definitiva. Pero mientras aún tenemos tiempo, debemos mantenernos firmes. Debemos cuidar nuestro corazón y no dejar que el orgullo nos consuma. Porque a diferencia de los ángeles caídos, nosotros podemos elegir el arrepentimiento, podemos elegir la gracia. Pero eso requiere humildad.
requiere reconocer que dependemos de Dios en todo momento. Que esta historia no sea solo un relato de condenación, sino un llamado a reflexionar sobre nuestra propia vida. Porque mientras Satanás eligió cerrarse al amor de Dios, nosotros tenemos la oportunidad de vivir bajo su gracia, de volver a Él cada día. No desperdiciemos este regalo. Hermanos y hermanas, hemos hablado sobre cómo la rebelión de Satanás y los ángeles caídos marcó el inicio de un conflicto que continúa hasta nuestros días. También vimos cómo este orgullo sembró el pecado en el mundo, trayendo separación entre Dios y su creación. Pero ahora debemos ir más profundo. ¿Por qué el pecado de Satanás es tan diferente del nuestro? ¿Por qué nosotros tenemos la oportunidad de ser redimidos y ellos no? La respuesta está en algo que a menudo damos por sentado, la obra de Cristo en la cruz. Cuando Satanás y sus ángeles se rebelaron, lo hicieron estando en la presencia de Dios, viendo su gloria directamente, sabiendo perfectamente quién es Él. Fue una decisión consciente, definitiva y eterna. A diferencia de nosotros, que aunque pecadores, vivimos bajo las limitaciones de nuestra carne y la influencia del engaño. Satanás pecó con pleno conocimiento. Nosotros, en cambio, muchas veces pecamos en ignorancia o debilidad. Y aquí es donde entra la diferencia más importante, el sacrificio de Jesús. Cuando el pecado entró al mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva, la relación entre Dios y la humanidad se rompió. Satanás pensó que había ganado. Pero Dios, en su infinita sabiduría, ya tenía un plan. Un plan que restauraría lo que se había perdido y derrotaría al pecado y la muerte para siempre. En Juan capítulo 3, versículo 16 se nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo no solo habla de salvación, habla de la profundidad del amor de Dios, un amor que Satanás rechazó y que nosotros podemos abrazar. Pero esto nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué el sacrificio de Jesús no aplica para los ángeles caídos? Hermanos, la cruz fue un acto de amor destinado exclusivamente para la humanidad. Jesús no vino al mundo para salvar ángeles, vino para salvarnos a nosotros. Hebreos capítulo 2 versículo 16 lo explica claramente. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Esto no significa que Dios no ame a su creación celestial, pero sí nos muestra que su plan redentor está centrado en nosotros. Dios nos eligió, nos dio una oportunidad única que ni siquiera los ángeles tienen. Esto es algo que debemos valorar profundamente. Nosotros, criaturas hechas del polvo, hemos sido elevados por la gracia de Dios. Mientras que los ángeles caídos cerraron sus corazones al arrepentimiento, nosotros tenemos la puerta abierta, gracias al sacrificio de Cristo. Pero esto también nos recuerda algo muy importante. La oportunidad de ser redimidos no es una licencia para el pecado. Es un llamado a vivir en humildad, en gratitud, en completa dependencia de Dios. Hermanos, ¿qué estamos haciendo con esta oportunidad? Cada día enfrentamos tentaciones, luchas internas y decisiones que determinan nuestro camino. Satanás y sus ángeles caídos nos observan, buscando cómo desviarnos, cómo hacernos caer en el mismo orgullo que los destruyó. Pero debemos recordar que no estamos solos en esta batalla. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13 se nos promete: fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Esta es la diferencia entre nosotros y los ángeles caídos. Nosotros tenemos esperanza, tenemos a Cristo. Hermanos, estamos en medio de una guerra espiritual, pero no estamos indefensos. Tenemos el amor de Dios, el poder del Espíritu Santo, y la victoria que Cristo conquistó para nosotros en la cruz. Cada día que elegimos la humildad sobre el orgullo, cada vez que pedimos perdón, estamos eligiendo vivir bajo la gracia y no bajo la condena. Mientras que Satanás eligió el camino de la soberbia y la rebelión eterna, nosotros podemos elegir el camino de la redención y la vida eterna. Hermanos y hermanas, hemos recorrido un camino profundo al explorar la razón detrás del destino de Satanás y los ángeles caídos. Ahora llegamos al punto culminante, a esa respuesta que tanto hemos buscado. ¿Por qué Dios no los perdonó?
¿Qué nos enseña esto sobre su carácter y sobre nosotros mismos? Dios es amor, sí, pero también es justicia. Satanás y los ángeles caídos no solo pecaron, eligieron hacerlo con pleno conocimiento de la gloria de Dios. Esto no fue una decisión tomada en debilidad o ignorancia, como la nuestra a menudo lo es. Fue un acto deliberado, consciente y absoluto de rebelión contra la fuente misma de la vida. Dios no puede forzar el arrepentimiento. El perdón es un regalo, pero debe ser recibido con un corazón dispuesto. Y Satanás lo rechazó. Hermanos, esta no es solo una historia sobre el pasado. Es un llamado a vivir con propósito hoy. Mientras Satanás eligió el orgullo, nosotros podemos elegir la humildad. Mientras los ángeles caídos se cerraron a la misericordia, nosotros podemos abrir nuestro corazón a Dios. Pero no esperemos al último momento. Dios nos llama ahora, en este mismo instante, a volver a Él. Imaginen por un momento las palabras que Dios podría susurrarnos en este momento. Hijo mío, no importa cuántas veces hayas caído, siempre estoy aquí, con los brazos abiertos. Mi amor es eterno, y mi gracia es suficiente para ti. Ven a mí, y juntos caminaremos hacia la vida eterna. Hermanos, hoy hemos entendido algo fundamental. Dios no perdonó a Satanás porque él no quiso ser perdonado. Pero nosotros tenemos una decisión diferente. Podemos elegir el arrepentimiento. Podemos elegir a Cristo. No dejemos que el orgullo nos aparte del amor de Dios. Recordemos siempre que, mientras tengamos vida, tenemos esperanza. Y esa esperanza es un regalo que no debemos tomar a la ligera. Que esta historia nos inspire a vivir en humildad, en amor y en completa dependencia de Dios. Que el Señor nos guíe, nos fortalezca y nos lleve siempre por su camino. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con quienes amas y no dudes en dejar tus pensamientos en los comentarios. Tu apoyo con un me gusta nos ayuda a seguir llevando la palabra de Dios a más personas. Hasta la próxima.